históricamente no han podido tomar la decisión digamos, de moverse, de desplazarse con libertad geográficamente. Las personas negras están en estos territorios a través de un proceso transatlántico y el periodo de esclavitud, y que inicia como toda esta cosa colonial que de muchas maneras va a definir los cuerpos negros en el espacio público y también en cómo se producen los conocimientos, siempre en relación a una referencialidad del norte, del cuerpo heterosexual, este cuerpo que le dice que sí a la eurosomateca. Y luego también Manifiesto Antirracista, que es un libro que habla sobre mi experiencia en Chile y cómo ese encuentro en ese territorio, que no es menor decir que es el proyecto neoliberal del mundo, o sea, es un proyecto de Estado-Nación que va a decir en sus pulsaciones en la construcción que sí al proyecto neoliberal, digamos, en ese territorio, y que también va a generar situaciones de no reconocimiento, por ejemplo, de comunidades como la mapuche, etc. Entonces es un espacio en constante conflicto, y a mí me tocó llegar a ese país en 2010, justamente después del terremoto en Haití, que generó en el contexto de Chile la llegada masiva de gente negra, migrante, a mayor escala en relación a tiempos anteriores. Eso generó un proceso de transformación, no solamente en el plano de lo visual, en relación a esos cuerpos negros en esa ciudad y en otras ciudades, no solamente en Santiago de Chile, y también modificaciones y reformas a la ley de extranjería, con las cuales participamos, por ejemplo, en el primer seminario de racismo que se hacía en Chile, con María Emilia Tellux, que la edición de este libro hizo el prólogo, y que también generó una reflexión a nivel país en relación a cómo los cuerpos negros eran definidos, digamos, en las relaciones sociales, culturales. Ahora, por ejemplo, hay una cátedra de racismo y migraciones contemporáneas en la Universidad de Chile, y este libro estuvo escribiéndose en esas reflexiones. También es un libro que fue perseguido, digamos, por ciertas personas de la escena cultural por lo que se decía. Como que siempre dentro de ese contexto había una reflexión desde un plano epistemológico que construía, digamos, la verdad de los cuerpos, la verdad de la sexualidad, desde referencias bastante blancas. Entonces comenzar a hablar, por ejemplo, de los abusos que vivían personas migrantes que estaban siendo ilegalizadas y criminalizadas, igual que yo, en ese territorio, digamos, por las leyes, el sistema jurídico, etc. Entonces eso generó, digamos, un malestar importante, que también definió de qué manera circularon esas escrituras, pero también cómo circulaba mi cuerpo en ese momento. Entonces, volviendo a lo de la escritura como un espacio de movimiento de los cuerpos, de las palabras, el año pasado, una editorial de Oaxaca saca una edición mexicana de este libro Manifiesto Antirracista. Y esta vez el prólogo lo escribe Tito, que es un amigo transmasculino cubano que vive aquí en México. Entonces, un libro que se presentó en la Feria del Libro de Oaxaca el año pasado, y que fue para mí bastante sorprendente cómo tuvo una recepción, sobre todo en un contexto de México donde hay mucho más interés por pensar las quietudes, los cuerpos afrodescendientes. Ahora hablábamos de eso un poco, diciendo de que, claro, hay un cuerpo negro que está como desarrollándose y habitando también en un proyecto de blanco mestizaje y digamos, de lo que sería como la mexicanización de la cultura, la construcción de ese sujeto criollo, que también pasa en diferentes contextos latinoamericanos. O sea, pensar también a América Latina como un proyecto de blanquitud, el mestizaje también como un proyecto de blanquitud. Por ejemplo, dentro de esas reflexiones, y que podemos también más adelante abundar en eso, es justamente lo que pasa, lo que se entiende como literatura, lo que se entiende como arte contemporáneo, lo que circula en los espacios de producción epistemológica, siempre están pactando con un proyecto colonial que tiene su base en definir lo bueno a través de la blanquitud, o lo que tiene o puede lograr tener respetabilidad en los espacios. Entonces, esas escrituras van en ese sentido de generar una crítica al racismo como proyecto planetario,
pero también a cómo esas corporalidades negras, esos cuerpos discriminados, esos cuerpos travesti, trans, también encuentran en este plano un espacio de goce, de disfrute, de celebración también de las existencias, porque la vida no es solamente la identidad, la vida de las personas, independientemente de su origen étnico, racial, también o sexual, habitan otros mundos. Entonces, eso tiene un sentido en lo que queremos conversar esta mañana. Así que estoy feliz de estar acá. De verdad, siempre es bonito pues, poder generar estas situaciones en espacios también que son como tan distópicos, pero también muy potentes y que podemos asociarlo también como una evidencia del colonialismo también. O sea, porque por ejemplo veníamos hablando sobre eso y Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, se llama Santo Domingo por Santo Domingo de Guzmán, que era un inquisidor. Entonces hay una cosa ahí también que ver en relación a cómo habitar las contradicciones y pensar fugas para hacer memoria de eso es sumamente vital e importante. Por eso también valoro mucho la posibilidad de que se gestionen estos espacios para que estas escrituras, estos cuerpos que están atravesados por ese daño colonial, tengan un sentido. Ahorita que dices pensar fugas, y en el manifiesto antirracista hablas como asumir una responsabilidad histórica que tiene este colonialismo frente a los sucesos del racismo y de la blanquitud. ¿Cómo piensa esta parte del colonialismo, cómo piensa la blanquitud estas fugas? ¿Cómo asume una responsabilidad histórica? Bueno, primero decir que cuando hablamos de blanquitud no nos estamos refiriendo al color de la piel de nadie. También cuando hablamos de negritud tampoco estamos hablando del color de nadie, ni esa cosa fenotípica, que sí tiene un sentido porque también tu color de la piel va a determinar muchas cosas en la sociabilidad, pero es, digamos, más bien entender la blanquitud como un proyecto ideológico y como un proyecto, digamos, de definición de cómo las vidas van a ser vividas, digamos, en este planeta. En relación a esto, o sea, son conversaciones que tenemos siempre, sobre todo con esta idea de pensar espacios de reparación en el sentido a cómo estos cuerpos históricamente no han tenido accesibilidad a diferentes situaciones, cómo conscientemente estos espacios blanqueados, estos espacios de la blanquitud pueden generar reparaciones materiales. Yo, por ejemplo, el 12 de octubre pasado hice una lista de formas de reparación a través de acciones desde el anticolonialismo y una crítica radical a la blanquitud, porque muchas veces se piensa que la inclusión, la diversidad, la integración de cuerpos racializados en los espacios de la blanquitud van a dar soluciones o respuestas, y parece que es como una curita que se pone como sobre una llaga. Y yo, por ejemplo, pensaba, y en conversaciones que tenemos entre amigas, pensaba como formas de generar una acción de reparación. Y, por ejemplo, decíamos que primero ese diezmo que te enseñaron a dar para la iglesia, aprovecha y transfiere ese dinero mensualmente a una persona racializada. Por ejemplo, si eres una persona académica que haces talleres de feminismo decolonial y antirracismo, para hacer esos talleres, invita a una persona negra a tu espacio académico, págale los pasajes para que haga talleres de autoconocimiento, de reconocimiento de su identidad, y que le permitas generar como ese desplazamiento. También, por ejemplo, formas de reparar. Tú que tienes una casa, amuebla una habitación para que personas migrantes sin papeles puedan tener un lugar donde vivir si así lo necesitan. Otras formas de reparación, así como puntuales que decíamos ahí, es que paren de comparar sus contextos con los contextos de la gente negra del Caribe.
es súper fuerte, siempre la gente está, por ejemplo, cuando habla de pobreza, siempre toma como referencia a Haití, como por ejemplo, para pensar como son pobres, pero no tan pobres como Haití, por ejemplo. Hay una cosa ahí racista súper compleja, entonces paren de tomar esto como ejemplo, como referencia, porque justamente la violencia es la pobreza, porque justamente esa pobreza existe muchas veces porque los mismos procesos de occidentalización de la cultura, de implantación en esos territorios, los sistemas de encomienda, la esclavitud, es que han llevado, digamos, regularmente a esos problemas económicos, culturales, sociales que hay en esos territorios. Paren de decir que la gente negra es violenta. Negar la violencia es negar metodologías que históricamente han generado espacios de revolución y emancipación para las comunidades negras y las comunidades racializadas. La independencia de Haití no se logró con un conversatorio ni con un diálogo. Fue a través de esta mítica frase: corten cabezas, quemen casas. Obviamente hoy no vamos a coger el machete y cortarle la cabeza a otra persona, pero hay que reconocer de que esas metodologías, esas tecnologías son lo que lograron, en el caso de Haití, por ejemplo, tener la primera revolución negra del mundo y la primera independencia latinoamericana. Entonces es interesante pensar esas referencias, esas formas de reparación. Por ejemplo, a propósito de eso, regularmente, y que esto es como una frase que viene de una pensadora que dice de que si puede hablar el sujeto subalterno, la speakback, y claro, puede hablar el sujeto subalterno, pero yo estoy, por ejemplo, hablando. Además de que hablar es algo capacitista, también hay que preguntarnos hoy, en ese gesto de reparación histórica, de que quién nos está escuchando. Porque, o sea, es como todo el tiempo, desde que todavía estoy joven, pero desde muy joven voy a todos los sitios y digo lo mismo. O sea, siempre estoy diciendo como esa situación de constantemente estarte defendiendo o teniendo que explicar tu identidad, lo que tú eres, lo que deseas, es bastante complejo. Escuchar, callarse y escuchar es una forma de reparación histórica. Escuchar cuando una persona negra habla de racismo, porque regularmente, por ejemplo, si un heterosexual habla de homofobia, se le cree. Si una persona blanca habla de racismo, se le cree. En cambio, si una persona negra, y eso no lo estoy diciendo yo por decirlo, se está estudiado. Si una persona negra habla de racismo, no se le cree, se le dice, eres exagerado, eres problemático. Por ejemplo, en un momento hablábamos, porque en Dominicana, por ejemplo, bueno, siempre pasa, pero la policía en ese momento estaba como bastante tremenda, apresando gente, y gente negra decía sobre las situaciones que le pasaba con la policía, y gente blanca comentaba en las publicaciones y eso, decía, pero yo soy blanco y también me para la policía. Como que si no hay una historia en relación a cómo la policía ha reprimido, perseguido y castigado a corporalidades más que otras históricamente. Entonces, como que estos son como algunos asuntos para pensar como formas de reparación, formas de fuga, formas de comprender, digamos, un momento otro. Me deja pensando esto, porque es un asunto también de alteridad, de no reconocerse en el otro. ¿En qué momento existe este entrecruce entre la supuesta supremacía racial y la heteronormatividad? O sea, ¿qué pasa también con nuestros cuerpos afrodescendientes o no, pero fuera del binarismo y de lo heteronormativo? Claro, eso es súper importante porque regularmente cuando se habla del proyecto colonial, solamente se piensa en el espacio del territorio, como que el proceso colonial va a ser definido exclusivamente en relación a la toma del territorio y la explotación de la naturaleza, pero también dentro de ese proceso de colonización está la invención del género y de las sexualidades normativas. Antes de la colonialidad, o sea, en épocas antiguas, siempre hubo prácticas sexuales varias, diversas,
Pero en la edad moderna, obviamente, un grupo de juristas, médicos, definieron la heterosexualidad como forma, digamos, normal o normativa de vivir la sexualidad de los cuerpos. Esto está ocurriendo en Occidente, pero en estos territorios habían corporalidades que no estaban definiéndose a través de ese patrón binario de lo masculino, lo femenino o la heterosexualidad. Incluso hay investigaciones, que han salido también muchas en el último tiempo, porque está como muy en boga esta cosa de lo no binario y como la mirada hacia pueblos ancestrales para pensar otras cosas que no sean como el binomio hombre-mujer o la diferencia sexual, sino de que, por ejemplo, dentro del proceso de colonización habían torturas y maneras de castigar los cuerpos que escapaban dentro de ese binario. Y, por ejemplo, no sé, personas indígenas que estaban en estos territorios y que para el colonizador tenían el pelo largo o tenían gestos que ellos entendían como afeminados, por ejemplo, eran castigados y eran esos cuerpos que le daban de comida a los perros, por ejemplo. Entonces hay una relación entre colonialidad, sexualidad y género. No solamente, o sea, pensar en la identidad de género también como un proyecto colonial. O sea, en ese proceso de imposición de una cultura sobre otra también se implantó la definición de una sexualidad normativa. Por ejemplo, muchas veces en muchas conversaciones que tenemos todos los días con amigas negras, de que también hemos generado un discurso crítico a la idea de lo trans, pensando justamente, por poner un ejemplo, de que los referentes que se tienen en relación a lo trans están siempre pactando con la blanquitud. O sea, hay un programa, un protocolo o un escenario que tú debes de habitar para ser, por ejemplo, una persona trans. Primero es que en tu territorio, en tu país, haya, digamos, leyes que permitan legalmente hacer, por ejemplo, una serie de cambios. O sea, tienes que ir al psiquiatra para que se te diagnostique una disforia de género. O sea, te preguntan en un test médico que si cuando eras niño jugabas con muñecas, si te maquillabas con el maquillaje de tu mamá, ¿qué te gusta hacer? ¿Jugar fútbol o lavar los platos? Entonces eso va a definir. Sí, eso pasa. Lavar los platos. Claro, porque algo que tiene que ver con lavar platos es algo femenino. Entonces, ¿se escucha? Sí, o lo cambiamos. Si no, el otro es canal número 2. Pero se oye igual. Y iba a ser un chiste. Iba a ser falocéntrico. Hazlo. Reproduce. Claro. Pero lo que quiero decir es que, claro, entonces después que el médico te diagnostica con una disforia de género, tú, si tu estado de nación te lo permite, vas a poder cambiar tu nombre, iniciar un tratamiento de reemplazo hormonal y luego del tratamiento de reemplazo hormonal también poder acceder, si ese estado de nación lo permite, al sistema público de salud en el sentido de hacerte operaciones como lo de las tetas o ponerte, digamos, o sea, hacerte la reasignación de sexo. Eso pasa y está bien porque tengo amigas trans que habitan ese espacio desde una conciencia y una necesidad del deseo de transformar su cuerpo de esa manera. Pero muchas veces se olvida de que las personas negras habitamos los espacios trans de otras formas también. Por ejemplo, yo me defino como una persona travesti y que en el último tiempo, sobre todo, me molesta estar en actividades, por ejemplo, de este tipo o en mi mismo trabajo, sintiendo que tengo que ponerme una peluca o maquillarme o ponerme un vestido para que el otro entienda que soy travesti. Entonces, eso va en el último tiempo a generar una reflexión en torno a entender, por ejemplo, lo travesti no únicamente como un espacio del sujeto y la mirada del otro patriarcal sobre lo que se entiende como travesti. Por ejemplo, en el último tiempo, en las clases virtuales, Zoom y todo, yo, por ejemplo, no pongo la cámara porque la gente, cuando dicen travesti, está esperando ver algo que parezca travesti. Claro. Entonces, en este mismo sentido, en el sentido espiritual, estamos hablando sobre pensar el travestismo como una práctica ancestral.
Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, es ir al altar de la 21 División, que es la regla de la santería dominicana. O sea, en Dominicana hay una santería particular que se llama la 21 División, y ir a esas metresas, a esos misterios, y reclamar su travestismo como un espacio de habitar la sexualidad anormativa. Particularmente lo hemos hecho con Santa Marta Dominadora, que dentro de la santería dominicana es una de las metresas más seguidas, pero también viene de la división, o sea, es de la división negra, porque la santería tiene 3 divisiones: división blanca, división negra y división india. Es la única que se herege, que no ha sido reconocida como por la Iglesia Católica, y además Santa Marta es la única que es africana y que viene de la familia de Ambalá. Por eso tiene esa relación con la serpiente. Pero cuando digo esto de reclamar ese travestismo, es un gesto histórico-político del reclamo de ese cuerpo, pero no es porque simplemente una quiera reclamarlo, sino que Santa Marta es travesti. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una fiesta de Santa Marta, a los misterios se le hacen fiestas, son como prácticas también de espiritualidad. Las servidoras de misterios, los servidores de misterios que están ahí montados en Santa Marta son cuerpos travestis, son personas trans, son cuerpos afeminados. Entonces hay una conexión espiritual en relación también a esa metresa y cómo puede subvertir la idea, digamos, colonial del género. Hace poco en un conversatorio hablábamos sobre esto, y la única persona heterosexual que estaba ahí, yo hablando sobre esto, decía: Santa Marta no es travesti. Así como que le salió de adentro, como que si Santa Marta fuese su hermana o su mamá. Mi madre no. Claro, porque justamente la sexualidad de los cuerpos negros siempre han sido definidas por otras personas y no por ellas mismas. Entonces, cuando tú subjetivas otras posibilidades que no sean las normativas en los cuerpos, entonces ahí se produce, digamos, una disrupción o una cosa que me interesa entender como política. Entonces, en ese plano, redefinir eso va a ser un trabajo bastante arduo, pero lo estamos haciendo. Por ejemplo, en Dominicana había una chica trans que murió, que se llamó Sabrina Moderno, y la Sabrina Moderno, además de que hacía drag o transformismo, tenía un carisma particular, que es un carisma dominicano, afrodominicano, travesti dominicano. Y la Sabrina, por ejemplo, en un video de YouTube, porque a todo esto hubo una generación de chiques que no se definían como trans ni como travesti, sino como mujeres modernas, pero utilizaban esto de mujeres modernas por la Sabrina Moderno, porque la Sabrina fue la primera travesti que se hizo viral en redes sociales y que tenía un canal de YouTube y demás. Entonces, mucho travestismo que ocurren en Dominicana en este momento han surgido también por la motivación de las redes sociales. Entonces, hay una referencia en ella bastante potente. Y dentro de esos videos que ella tiene en su canal de YouTube, ella va caminando y hay un hoyo en la calle. Entonces ella comienza a hablar con el hoyo y se graba a ella y graba al hoyo. Y le dice al hoyo: tú eres ancho, yo soy profunda. Ancho, 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 profunda. Entonces pensar una epistemología travesti implicará reconocer a la Sabrina Moderno como una travesti profunda y encontrar en su profundidad, en la profundidad de su analidad, una política escritural, una política de la emancipación que parte de ese cuerpo negro. Pero para entender la complejidad del video y la acción de Sabrina al grabarse, implicará reconocer su existencia como ser humano, su existencia como travesti, como transformista, como transexual, como dominicana, como una persona negra. Y eso se hace complicado por este pacto que hay, incluso dentro de los mismos espacios decoloniales y antirracistas, lo que hoy en día cuenta con respetabilidad a nivel internacional es un antirracismo transfóbico.
La base del antirracismo que conocemos hoy, que cuenta con respetabilidad a nivel internacional, siempre ha sido trans excluyente y antiputas. Entonces, lo que pasa con eso es que tú puedes invitar ahora a una persona trans, a una travesti negra a un evento, pero no las citas. Dice que esas personas son problemáticas, que son demasiado complejas, que son chismosas, lo que dicen de las travestis. Entonces eso ha llevado a que dentro de ese mismo antirracismo haya un pacto con esta idea heteronormativa y cisgénero también dentro de ese espacio de reflexión. Oye, Johan, retomando los elementos mágicos, religiosos, espirituales de la santería dominicana, ¿es entonces una herramienta contra el colonialismo? ¿Es vital? ¿Cuál es el papel? ¿Qué tan importante es el papel que juega la santería? Claro, por ejemplo, lo que va a definir lo afrodominicano no es sino el altar de la 21ª división. La música afro que conocemos del Caribe sale del altar. Lo que se come sale del altar. Cómo los cuerpos se mueven y cómo se ven tienen su base en el altar. Entonces yo, por ejemplo, cuando trato de encontrar un posicionamiento anticolonial, puedo complejizarlo de otras maneras, pero es el reconocimiento de esas existencias negras lo que va a lograr hacer, digamos, como un desvío de la mirada. Entonces lo que va a tomar protagonismo o va a tomar un espacio de representatividad va a ser la negritud. Por ejemplo, si uno piensa en República Dominicana, puede pensar, por cómo nos vemos, que no, ahí hay gente más, mayoritariamente la gente ahí es negra, hay una conexión con eso, pero no es así. Hace menos de 5 años, bueno, cuando yo me fui a Chile, tener el pelo afro en Dominicana, hasta la policía te paraba. ¿Por qué? Porque, como dice una amiga, ese contexto de país, que insisto, es donde se inicia el proceso colonial, o sea, es un contexto donde llegaron los colonizadores y que luego se expandió por todo el continente. Entonces, no es menor hablar estas cosas, porque el colonialismo no es solamente una teoría colonial, sino que murió millones de personas. O sea, es una cosa muy fuerte y siguen muriendo fruto de ese proyecto colonial. Entonces, por ejemplo, dice esta amiga de que República Dominicana es un país blanco con un pueblo negro. ¿Por qué? Porque lo que va a definir la negritud es un racismo antihaitiano. Entonces se te enseña de que tú no eres negro, que los negros son los haitianos. Los negros no somos nosotros, son los otros. Y esos otros son los haitianos. Entonces lo que va a definir lo dominicano va a ser ese racismo antihaitiano, que es la negación, digamos, de una conexión con un continente que es África. Entonces, todo el tiempo en las lógicas que existen dentro de ese territorio es la negación de la negritud. Y una de las cosas que se niega es la santería. Contrario, por ejemplo, en Haití, que el vudú es su práctica religiosa, ancestral y oficial. En Dominicana no, somos, según ellos, católicos, apostólicos y romanos. O sea, es una cosa súper compleja. Entonces, generar una mirada, una intención a través de las tecnologías que yo he utilizado, la performance, la escritura, el aparecer, las fotografías, etcétera, las palabras, es decolonial porque centro la mirada hacia otra cosa que no va a tomar como referencia casi nunca la longitud. Y ahora que mencionabas como todos estos elementos de la performance, la escritura y decías que la música deviene del altar, cuéntanos del papel de la música también como elemento decolonizador, como ruptura y resistencia. Eso es bellísimo porque, por ejemplo, si lees los libros, es muy divertido porque, por ejemplo, si yo leo el libro, yo lo leo cantando. Ahora vas a cantar. Claro, entonces por eso, porque es muy musical, tú sabes. Es musical en el sentido de que los cuerpos negros tienen una conexión con su corporalidad y reconocer eso va a implicar también cómo ese cuerpo performea, digamos, su existencia.
En el caso de la música en particular, y en este último tiempo, por ejemplo, el dembow, que aunque tiene su origen en otros países del Caribe y Panamá y eso, hay un dembow que es dominicano. Por ejemplo, en los últimos años ha sido la música, el dembow, no solamente desde del aspecto de lo sonoro, sino de lo estético, del comportamiento, del baile también en sí mismo, de las formas de relacionamiento de las personas, los lugares donde ocurre eso. Está pasando una revolución. Está pasando una revolución porque mucha gente negra que ha sido olvidada por esa Estado-nación colonial encuentra en profundizar en la música un lugar de emancipación. Entonces ese muchacho negro que es de Capotillo, de la 42, encuentra en la música un espacio de una economía que le permite tener otra vida. Entonces los otros chicos negros ven ese referente y pueden salir de esos espacios de la pobreza. Entonces eso es importantísimo porque muchos espacios feministas, anticoloniales, antirracistas no se acercan a eso porque eso no es intelectual. Pero por ejemplo, otra cosa que yo veo en el dembow es la posibilidad del sonido en relación a sonidos africanos. O sea, tú te pones a escuchar, no sé, un tema de Ángel Dior, por ejemplo, que está muy famoso allá ahora. Y Ángel Dior no canta casi diciendo palabras. Él hace cosas fonéticas como lo hicieron en su momento la gente negra del jazz, por ejemplo. Entonces el sonido no lo hace con un instrumento, sino que lo hace. Entonces eso activa una memoria y una potencia súper vital. Por ejemplo, yo recuerdo con la bachata allá en Dominicana, eso es de campo, eso es de gente chopa, de gente pobre, de gente marginal. Y hoy, por ejemplo, la bachata, que tiene toda esta cosa de global y de internacional, pero viene de estratos del campo y de gente empobrecida. Pero ¿qué pasa? Que la música como herramienta puede generar también una visibilidad potentísima, porque estos muchachos de estos barrios o de estos campos, en el caso de la bachata, en los barrios, en el caso del dembow, además cuentan sus historias. Están diciendo que la policía está disparándole a la gente, porque la policía, como aquí en Dominicana, es asesina. Pero que también los cuerpos negros son los cuerpos, digamos, que van a estar mucho más vulnerables, los cuerpos racializados, porque vemos, no sé, una persona indígena, esas son las experiencias que se cuentan. O por ejemplo, no sé, pensándolo en un caso como más específico, icónico, Estados Unidos, en un momento específico donde las personas negras, si iban en un bus, por ejemplo, no podían quedarse sentados si una persona blanca entraba al bus. Un día una mujer negra llamada Rosa Parks dijo: no me voy a parar de acá, y comienza una revolución civil en relación a los derechos de las personas negras. Entonces todas esas acciones son potentes, hay que encontrar una reivindicación. Cuando una persona negra hace dembow y cambia su realidad económica o social, hay ahí algo que hay que ponerle atención. Y lo veníamos comentando, pero me gustaría que profundizaras. ¿Qué pasa en este sentido con un extractivismo cultural con relación a la música del dembow? Sucedió con el jazz, sucedió con el rap, es ahora con el dembow. ¿Es real? ¿Es tangible? Claro. Por ejemplo, cuando yo decía que si una persona blanca dice racismo, se le cree. Si una persona negra dice racismo, se le dice: eres exagerada, ves racismo en todo. Eso no es así. A mí también me pasa eso y yo no soy negra. En el caso de la apropiación cultural, que con amigas nos gusta más hablar de robo colonial, pasa esto también, sobre todo en el espacio de la música. Hoy en día, a nivel general, las personas con más reproducciones en las plataformas digitales, que llenan los conciertos y las giras más exitosas a nivel planetario, están dentro de ese top, son por ejemplo Bad Bunny y Rosalía. Me da incluso como que lata como hablar de esa gente, pero bueno, para un poco pensar. Entonces, por ejemplo, Rosalía, que es una persona blanca, española, ha hecho el disco con más reproducciones, con los conciertos más costosos,
y que todo el mundo la ama y que ella dice que es latina y todo eso. Toda esa música es música hecha e inventada por gente negra. Pero si una gente negra históricamente cantaba reggaetón, era un delincuente. Los orígenes, por ejemplo, del reggaetón, en los contextos del Caribe, era gente que estaba marginalizada, criminalizada. Muchas de las personas que hicieron el reggaetón estuvieron encarcelados por eso. Se les asoció con la delincuencia, las drogas, las pandillas, etc. Entonces viene ella y hace un reggaetón y todo el mundo la aplaude. Pero no solamente el robo colonial está en eso, sino que utiliza estéticas de personas negras, por ejemplo la trenza. La trenza para las personas negras no es un estilo, es un espacio de resistencia ancestral y es muy fuerte. Las mujeres negras se trenzaban el pelo en el proceso de cimarronaje para construir los mapas y escaparse de las personas que la tenían esclavizadas. El pelo afro no es un estilo. Mis ancestras, cuando se escapaban de estar esclavizadas, se echaban semillas en el pelo y llegaban a un espacio lejos del amo y se hacían así y las semillas caían en el piso y ahí crecían los árboles que luego les alimentaban. Por eso, cuando las activistas antirracistas hacen una crítica a este tipo de cosas, ay, pero es simplemente una trenza, no. Tiene un valor ancestral y eso tiene su potencia y su vitalidad. En el caso, por ejemplo, también de Bad Bunny, que aunque está al lado de Puerto Rico, igual es una persona que ha hecho toda una carrera pensando en que es negro. Por ejemplo, si a las travestis las matan por ser travestis. En ningún video se viste de mujer y todo el mundo lo celebra. ¿Por qué? Porque solamente él puede utilizar eso como una indumentaria para hacer un video musical y yo le estoy dando visibilidad a la muerte de Alexa en Puerto Rico. Pero al final de eso, él se quita la peluca, las tetas, es un hombre que va a reproducir prácticas heteronormativas todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, en un concierto se besa con otro hombre, wow, Bad Bunny, entonces es un proyecto de marketing. Las personas no heterosexuales han tenido históricamente problemas, por ejemplo, para expresar gestos de amor en el espacio público. Entonces es un hetero que hace eso, se le aplaude. En cambio, las travestis tienen que dejar sus estudios en la escuela por el bullying, por ejemplo. O, por ejemplo, querer desear de vestirse de la manera que quieren, tan deprimidas, la familia las echa de la casa. En caso, estas corporalidades van y toman todo ese espacio simbólico y cultural y hacen en el sistema de mercado una economía a través de esto. Y es súper complicado. Yo, que veníamos en el auto hablando, por ejemplo, Rosalía en República Dominicana hizo un concierto, como también lo hizo aquí en México, en todos lados, y una boleta llegaba a costar hasta 3 veces el sueldo mínimo. Entonces es fuerte que una persona blanca que utiliza ritmos inventados por personas negras haya que pagarle 3 veces eso. Entonces ese es el asunto como que pasa con esos gestos de robo colonial. Aquí no estoy diciendo que no escuchen a Bad Bunny, ni estoy diciendo que escuchen a Rosalía, sino que hay un contexto detrás en relación a eso. No, sí, porque yo, por ejemplo, que también te comentaba, me gusta mucho una cantante que se llama Badjal. Y Badjal es una ladrona, así, se fue a Jamaica, hace twerking, se pone las uñas, pero es blanca. Pero, por ejemplo, su música me gusta, pero ella no, tú sabes. Como que tampoco es como... Hay gente que dice como de que esa cosa culpable, pero nada, haga lo que le dé la gana. El gusto culposo. Claro, eso. Que la culpa, tú sabes, esta cosa también religiosa católica. Por mi culpa. ¿No hay alguna pregunta, algún comentario? Quizás. Sí, alguien tiene. Yo estoy ya apabullado de marketing. A mí me surge, escuchando tu
tu narrativa, hay una subjetivación de la identidad disidente. Y pareciese que incluso el modelo en el cual, y ahorita nos acompaña el ritmo, estamos entrando o subyaciendo en ese esquema, pareciese que la única posibilidad de permanencia es la escala económica. Es decir, que el esquema de resistencia y el esquema de lucha, si no tiene una salida comercial o mercadológica, pareciese ser una lucha perdida, ¿no? Y esto lo conecto un poco con el argumento que haces al decir, si yo no aparezco maquillada, si yo no aparezco con pelucas, si yo no aparezco, ¿no? Si yo no aparezco, claro. Y también eso tiene que ver mucho con la lógica del aparecer, ¿cómo se podría, o desde donde tú estás trabajando y haciendo como todo este ejercicio de evidencia, ¿no? o de hacer aparecer estos espacios de lo que ha sido subalterno, ¿no? Y esas voces, ¿cómo pueden buscar otros espacios de resistencia que justamente pareciese que lo que están buscando es desde otro lado reproducir el mismo esquema que ha construido este sistema de sometimiento, subordinación, claro, por vía de la construcción de una subjetividad como mercancía, ¿no? Hay un concepto de un teórico académico chileno, se llama Carlos Osa, él trabaja en cine y hace críticas. Desde ahí él habla de un capitalismo cognitivo. Entonces, para poner como un ejemplo en ese sentido, el capitalismo cognitivo sería de que, por ejemplo, tú eres una persona que trabaja en el espacio de la creatividad, o sea, eres, no sé, un intelectual, un poeta, un escritor, un performista, un pintor, pero esa es tu cualidad como un don que tú tienes, tú sabes. Pero tú necesitas generar una serie de pasos para poder entrar en las lógicas, digamos, de la comprensión también de ese discurso. Lo primero es que deberías como lograr, dentro de este sistema, entender el lenguaje del capitalismo en relación a cómo postular a los fondos concursables, por ejemplo. Entonces, tu creatividad se va de alguna manera a ver mermada porque tienes que hacer un proyecto que dentro de lo que exige este fondo concursable te permite tener acceso a una economía. Entonces eso que es tu creatividad termina siendo tu forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque tú necesitas traducir al lenguaje del capital eso creativo que tendría que suponer una materialización del deseo, de simplemente lo quiero hacer, pinto esto porque lo hago. Si tú no cumples una serie de requisitos, no entras entonces a las lógicas del Big Name, a las lógicas de las galerías, de los museos, etc. Entonces pasa eso, y creo que eso podría ser un ejemplo, pero claro, está todo esto siempre mezclado al sistema capitalista, porque justamente la identidad es promovida por el neoliberalismo y por el capitalismo. Eres negra, ya, toma tu certificado de negra, hazte una trenza, te voy a poner un departamento de estudio en la Universidad de Negritud, para entonces tú puedas venir a hablar sobre eso, pero a la vez te voy a poner un mall, solo para gente negra. Si eres trans, entonces te voy a poner un baño trans, te voy a poner una escuela trans, un hospital trans, un hotel trans, para que tu identidad pueda entrar a las lógicas del consumo. ¿Por qué? Porque la identidad es algo que eso se genera dentro del capitalismo. Entonces, inventar espacios de disidencia implicará profundizar sobre la herida. Claro, soy travesti, pero ¿qué tú esperas ver cuando alguien dice travesti? Soy trans, pero ¿qué tú esperas ver cuando dicen trans? ¿Qué esperas ver cuando dices negra, por ejemplo? Entonces, ese espacio de disidencia implica una crítica a la identidad, a las políticas de la identidad.
Y para eso significa estar constantemente alerta en relación a eso. Entrar a la institución, salir al día de la institución, maquillarte, no maquillarte, estar como en constante performatividad como de eso. Yo particularmente, que te venía comentando, mi vida no es mi identidad. La vida no es la identidad. Mi vida no gira en torno a que soy una persona afrodescendiente. Yo hago muchísimas otras cosas. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de este binario de lo masculino y lo femenino, ocurren muchísimas cosas sexuales y sensuales antes, entre y después de eso que se entiende como masculino y femenino. Mi vida no gira, o todo el mundo está constantemente, no sé, tocando tambores, está como... No, o sea, eso no es así. O sea, yo duermo, hablo con el Fabián, tú sabes, me junto con una amiga, hablo de otra cosa. Obviamente, soy un artista que utiliza su identidad como una forma de construcción de imaginarios culturales. Entonces, lo que yo aprendí a hacer es que eso que me oprime, o sea, ser travesti significa una opresión en una sociedad heteronormativa y hegemónica. Ser una persona negra es recibir una opresión de la blanquitud y la colonialidad. Entonces, lo que yo hago es que construyo estas cosas creativas artísticamente para que me generen un trabajo. Yo, por ejemplo, y me encanta decir, soy una intelectual, soy una escritora, me gusta el museo, no me gusta el museo. Puedo decir todo eso porque regularmente una persona como yo no estaría en este lugar. O cuántas travestis escritoras conocemos, cuántas personas negras leímos en la escuela. Entonces todo eso también implica un proceso de concienciación. Yo estoy aquí hablando esto porque me implica y me afecta. Y que me hice activista porque me di cuenta de que tenía que generar estos espacios de conversación, aunque no está haciendo como tan conversación. pero la idea es que en un momento para hablar, pero este es mi trabajo, yo estoy trabajando en este momento. Entonces eso también es importante tomarlo en consideración en relación a todo esto, tú sabes. Oye, Johan, de tu trabajo, cuéntanos el devenir de la publicación, la primera, bueno, no de la publicación, de haber hecho Manifiesto Antirracista como más joven, en un país extranjero, viviendo en Chile, que es un manifiesto, que es poético, a una novela, a Chapeo, que habla de la isla donde el personaje también, la isla también es un personaje. ¿Qué tan autobiográficos son ambos trabajos y cuál es el devenir entre la brecha entre una publicación y la otra? Claro, wow. Explica. No, por ejemplo, nosotras hablábamos en Chile sobre lo tecnodecolonial. Antes de este libro yo había publicado con un activista en Chile un libro que se llama Inflamadas de Retórica, Inflamadas de Retórica, escrituras para ahora tecnodecolonialidad. Y utilizábamos el concepto de tecnodecolonial porque en ese momento el Facebook te decía qué estás pensando. Y nosotras ahí escribíamos en difícil. Y luego el Facebook preguntaba qué estás haciendo. Pero qué estábamos pensando en ese momento, cosas que regularmente la gente no iba a escribir en Facebook. Entonces esos textos los íbamos guardando, textos de ponencias, los iba guardando y así fui armando el manifiesto antirracista. Por ejemplo, no sé, hay pasajes que van desde que un día fui a comprar vino a la esquina y un policía llegó y le pidió a todo el mundo que mostraran su carnet de identidad. Y había una persona migrante sin papeles. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era esa persona? Entonces, claro, voy a la tecnología de la escritura para construir una experiencia creativa, literaria de eso. Pero también, por ejemplo, en el Manifiesto Antirracista, hago una carta de amor a un activista dominicano que en el 1973, cuando el golpe, fue un detenido desaparecido, Juan Castillo, que a todo esto hace una semana se apresó a las personas que lo torturaron y lo desaparecieron en Chile.
Entonces son como escrituras que van ocurriendo en el presente y sobre todo en Chile, lo que implicaba como mi corporalidad en ese territorio, el reconocimiento del cuerpo, pero también el reconocimiento del racismo, de cómo el racismo operaba sobre mi corporalidad y cómo la ciudad iba cambiando en relación a cómo gente negra iba también llegando a esa ciudad. En el caso de Chapeo es un libro también, es un libro distinto en el sentido de cómo se creó. Este libro está dictado por la 21 División. Porque ya aquí yo vuelvo a República Dominicana y comienzo a tener un acercamiento con el altar de manera muchísimo más determinante. Entonces son escrituras que van a surgir en relación a los conocimientos que voy obteniendo y profundizando en relación a la santería. Entonces son como métodos distintos, tú sabes, porque la metresa te aparece en los sueños, por ejemplo. Entonces, si tú te sueñas algo, pues llevas eso luego al espacio de lo literario. Y hay una cosa ahí ficcional que tiene que ver con los recorridos por Santo Domingo, buscando, tú sabes, iba a decir la leche. Yo te decía el Museo del Hombre. Yo te iba a llevar al museo para evitar la leche, claro. Pero no sé si mejor hablamos de la leche y evitamos el museo. Bueno, estamos en un museo, por eso. Hay posibilidad. Pero yo, por ejemplo, con ese espacio, allí en el contexto dominicano, tenía una relación muy particular, tú sabes. O sea, en Dominicana los museos están en un espacio en el centro de la ciudad que se llama la Plaza de la Cultura. Entonces están los museos ahí. Y por ende, y por las situaciones de educación del país, la gente no va a los museos. Entonces, por ejemplo, es un espacio que en mi adolescencia fue determinante, por ejemplo, para ir a fumar marihuana, o por ejemplo, para ir a un bar que se llamaba Cinema Café, y que también ahí estaba la Cinemateca, donde iba a ver las películas y me encontraba con gente que era igual que yo. Entonces, hay pasajes, por ejemplo, en Chapeo, que fuera del Museo del Hombre Dominicano, está Sebastián Lemba con los brazos ahí, el gesto es como bajarle los brazos para que descanse. Ir al Museo del Hombre Dominicano a preguntar por las mujeres negras, las mujeres trans, las mujeres indígenas. Entonces hay todo un trabajo ahí epistemológico en relación a una experiencia de lo vivido, pero también utilizando, digamos, un palabreo o una discursividad que existe y que cuenta también con un espacio de legitimidad o discursividad dentro de ciertos espacios intelectuales en sentido general. Y que sigue siendo el mismo desde que estabas adolescente a la época. Claro. Sin miras de cambiar nada. Claro. El director del museo sigue ahí. Por ejemplo. Y el museo se llama todavía así. Del hombre. Yo te quería preguntar, porque has comentado justo este entramado y esta sobreposición de estas múltiples espacios de diversidad, múltiples vivencias de la diversidad, ¿no? En las cuales has transitado y has practicado justo esa reivindicación. Pero también te quería preguntar, ¿con qué otros sujetos diversos, subalternizados, has cruzado tu práctica, tu vivencia, tu andar, desde la dimensión de las otras diversidades que existen, ¿no? La dimensión de los pueblos indígenas, de las mujeres, movimiento feminista? ¿Qué otros sujetos individuales y colectivos has cruzado con los cuales has tratado de construir algo, pues? Claro. No, yo por ejemplo, ahora digo que soy una feminista, pero yo me formé con las mujeres. Yo, por ejemplo, en el contexto dominicano, todavía en ese momento, cuando era adolescente, no existían como manifestaciones de la comunidad LGBT, pero nosotras marchábamos con las mujeres por el aborto, por ejemplo. Por ejemplo, luego cuando yo me fui a Chile, no participábamos de las manifestaciones gay, del Pride. Marchábamos con las mujeres por el aborto. Por ejemplo, las vinculaciones que tenía en Chile con relación a las escritoras, por ejemplo, fueron la generación de escritoras que en los años 70 participaron del primer Congreso de Escritura Femenina Latinoamericana.
Entonces, por ejemplo, también trabajé con Paz Errázuriz, o sea que siempre ha existido, y sobre todo en ese momento, una relación con pensar la política de las mujeres. Incluso en un momento, lo que entendíamos las activistas de la disidencia sexual, que habíamos hecho esas genealogías desde la historia de las mujeres, pero también del feminismo, era como era una genealogía, que las de la disidencia sexual veníamos del feminismo. Habíamos construido nuestro espacio de reflexión en torno a esa referencialidad, más que lo queer o más que lo LGBT. Pero yo, por ejemplo, en el contexto de Chile, siempre me votaban de los departamentos donde yo vivía, porque ahí subía gente negra, subía gente en silla de ruedas, subía gente migrante, travestis, trans, entonces siempre me echaban de los departamentos, o sea, de los lugares donde vivía. O sea, mis amigas son las travestis, mis espacios cotidianos y mis afectos están en corporalidades regularmente que no están, digamos, dentro de las lógicas de lo normativo. Entonces, desde ahí es también, más allá de lo artístico, donde yo he establecido una vinculación con mi vida. Yo, por ejemplo, ayer estuve en un evento, en una feria de arte, súper blanqueada, muy extraño, todo el mundo hablaba en inglés, pero yo tenía que estar ahí porque estaba trabajando. Incluso a través de esta persona se gestionó la posibilidad de pagar un pasaje y estar acá. Pero luego nos vamos de ahí, éramos una travesti peruana, negra, el Tito trans masculino, cubano, académico. Estaba la Daniela, que es trabajadora sexual y es de Costa Rica y vive en Ciudad de México. Había otro chico que era de Costa Rica y era una marica. Entonces son cuerpos que parece que eran tan excéntricos, y pensó el concepto de excéntrico como desde un espacio epistemológico, que hasta llegó una persona a decirnos que su amigo no era de Ciudad de México y que quería hacerse una foto con nosotras. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que los chukis, o sea, mi vinculación más allá del trabajo que hago, son personas que no son normales en el sentido de lo normativo, de lo normal. Pero en el último tiempo, a propósito del feminismo y toda la onda TERF y ese olvido que ha existido de un momento a otro, ha generado de que, claro, esa crítica que estamos intentando hacer desde el antirracismo también se genera en esos espacios de tensión entre ciertos feminismos. Y yo, por ejemplo, en mis clases siempre estoy hablando, no sé qué pasó, pero el feminismo siempre fue una práctica dialógica. Siempre digo que en esta incertidumbre identitaria, lo único que nosotras sabemos es que hombres no somos. Que hay que hacer una reflexión a dejar de entender como un sinónimo de que una persona con pene es un hombre, o que un hombre significa lo masculino, o que lo masculino significa el patriarcado. Hay que ver las cosas sexuales y sensuales que ocurren entre esas situaciones. Yo te digo que yo incluso me viví unas situaciones muy fuertes cuando en Chile se volvió mainstream el feminismo, y que eso luego también se vio, tú sabes, con el tema de los movimientos feministas en otros contextos, no solo latinoamericanos, el tema del aborto, las tres causales, todo eso, de que yo en mi vida nunca había ido a otras marchas que no eran sino las marchas de las mujeres. Y un grupo de mujeres se acercaron a mí y a otra amiga con la que andaba a decirnos que teníamos que marchar con los hombres. Como si ese espacio era un espacio que nosotras íbamos a estar seguras, por eso de alguna manera. Totalmente. Yo, por ejemplo, en esa manifestación era la única negra migrante. Y yo, compañera, tú estás marchando porque las negras hicieron esto, tú sabes. Entonces hay una borradura que se da ahí constantemente. Y son como, porque lo que pasa es que el exterminio de las personas negras se da en los espacios macropolíticos, con políticas de leyes de extranjería, leyes, no sé, un sistema educativo racista, etcétera, pero también se da dentro de los espacios del movimiento feminista. Por ejemplo, no citar a una activista negra, a una escritora negra, ya hay unas lógicas también de borradura
de esas epistemologías. Pero yo espero, porque no está siendo saludable, de que volvamos a entender el feminismo como una práctica dialógica. Leer de nuevo a Bell Hooks cuando dice que el feminismo es para todo el mundo. Oye, yo ya un último regalito. La influencia de Aida Cartagena Portalatín. Aida. Con Aida Cartagena Portalatín es una escritora dominicana que no es de Santo Domingo, es de Moca, de un campo, una escritora negra que no vivió su vida como una persona heterosexual, que es la primera en muchas cosas allá en el contexto dominicano. Escribió una novela, que es la novela más importante del siglo pasado en Dominicana, que se llama Escalera para Electra, pero Aida no solo escribió narrativa, escribió poesía, escribió artículos, ensayos de investigación sobre negritud, etc. Entonces, para pensar, digamos, ese contexto histórico donde le tocó vivir, nosotras decimos que Aida no es una mujer, en el sentido como normativo de la categoría como mujer, porque rompió todos los estándares que estaban en su época definiendo qué significaba ser una mujer. Entonces Aida llega dentro de esas tardes que yo me escapaba a la Biblioteca Nacional, que justamente, que es muy loco, cuando yo presenté el manifiesto, Chapeo, en Dominicana, cuando yo leí el borrador de Chapeo, me había invitado del taller de narradores de Santo Domingo, y yo fui a leer Chapeo, que estaba yo trabajando el borrador, y lo leí en un salón que se llama Aida Cartagena Portalatín. Y eso fue muy fuerte porque en esa misma biblioteca, 2 pisos más, yo encontré los poemas de Aida. Con Aida yo aprendí que una nunca está sola, que nosotras tenemos nuestro cuerpo, es decir, una estatura. Pero ella tiene un poema que dice: una mujer está sola, sola con su estatura. Y como que he utilizado esa referencialidad para también construir genealogías con un cuerpo que no es el cuerpo de lo que se conoce. Por ejemplo, no sé, es que en Dominicana es muy fuerte. Es que, por ejemplo, lo que se conoce como poesía negroide, que va a reivindicar como toda esa literatura negra, no sé, en Cuba, por ejemplo, Nicolás Guillén, Luis Pález Mato en Puerto Rico, pero en Dominicana es Manuel del Cabral, que es un blanco, que a todo esto vivió y se formó en Argentina. Entonces, como que el poeta negroide dominicano es blanco. Entonces, Aida ha logrado, o sea, de que yo logre como también intentar en esta emergencia de nombrarnos, ver en ella la madre queer de la nación. Porque, por ejemplo, hay un libro de una escritora chilena que nombra a Gabriela Mistral como la madre queer de la nación. Y un poco también reconstruyendo una historicidad de una literatura no heteronormativa. Aida sería como un referente contemporáneo para pensar eso. Y también cosas como muy, muy emocionales que pasan con Aida. Por ejemplo, no sé, situaciones. Una vez, recuerdo que estábamos en un concierto en Bellas Artes y otra escritora dominicana, también muy leída ya, y yo era muy baby. Estábamos en el concierto y cuando se termina el concierto, se llama Carmen Inver Brugal, y yo estoy en el concierto y nos vamos saliendo, y ella fue y me dijo al oído: tú eres la Aida de este tiempo. Y yo era un baby, tú sabes, porque ella también iba a espacios y me veía que yo estaba ahí, Aida. Entonces eso ha sido como el vínculo de eso. Y que yo creo que también es necesario cuando se trabajan como estos textos entender los espacios de genealogía. El Ubuntu de la filosofía africana soy porque otros han sido. Yo estoy aquí porque existió Aida Cartagena Portalatín, Irma Contreras, más cercanos, bueno, la misma Rita Indiana, Fran Báez, Josefina Báez, que son personas que han hecho proyectos literarios que me formaron y que han llevado de forma un poco más disidente esta intención de producir una letra que, además de que me dé a mí
una satisfacción emocional, también sea un medio de trabajo que me genere la posibilidad de desplazarnos por lugares, tener trabajo, hacer clases, hacer lo que me gusta y a través de eso intentar hacer un diálogo con las personas en relación a cómo también las personas negras podemos habitar espacios que han sido negados. El manifiesto antirracista, yo digo que escribí para sobrevivir en un mundo que dice que los negros somos un pueblo sin escritura. Entonces hay ahí algo que va a determinar muchas cosas en la relación de cómo se construyen esas genealogías de trabajo también. Preguntas, Oles. Inquietudes. No. Continuamos. Pero no he leído el libro, pero me llamaba mucho la atención el título de Chapeo, porque sentía que es también una forma de como de hackear un poco ¿cómo decirlo? La hipersexualización de los cuerpos negros en el Caribe, que es como una forma, como esto que tú decías, ¿no? Algo que me está oprimiendo, yo lo uso, o sea, como que encuentro la forma de hackearlo y que me sirva ahora. Entonces, como que tenía mucha curiosidad en relación al libro, en esto de hackear el sistema, ¿no? Cómo uno, a través de algo que me está oprimiendo, puede encontrar los caminos para que eso ahora le funcione. Entonces, quería preguntar, no he leído el libro ni siquiera leerlo, pero quería preguntar un poco en tu experiencia y en el libro, ¿cómo piensas estos hackeos del sistema? Es que ella es dominicana también, entonces la palabra chapeo, si tú eres dominicano, dominicana, de una vez te activa una cosa que nosotros sabemos que es lo que es con eso. Pero bueno, chapear, o sea, viene del verbo chapear, que por ejemplo sería como cortar la grama, como cortar la maleza. Pero en el caso del chapeo yo construí como esta idea pensando, porque lo que pasa es que mira, en Dominicana hubo un momento que se hizo un concierto en Alto de Chabón, que es como un espacio donde se hace conciertos, en la zona turística del este. Y el productor artístico, creativo de ese evento que se hizo en ese momento, construyó una estrategia de marketing o una forma de llamar la atención para el concierto, y entonces invitó a chicas guapas que venían de diferentes estratos sociales. Entonces se inventó el concepto de megadiva. Entonces las megadivas luego sacaron calendarios que incluso las querían echar de la isla porque era como demasiado para el país, etc. Entonces eso generó una especie de subjetividad que parte desde los medios de comunicación, que como soy una megadiva, entonces estas megadivas son como las amantes o que reciben regalos, por ejemplo, de empresarios, de, no sé, narcotraficantes, lo que sea, que le compra el departamento, le compra la Louis Vuitton, todo esto, tú sabes. Entonces eso se fue transformando, partiendo desde ahí con la influencia de la música urbana. Entonces de ahí sale como el personaje de la chapeadora. La chapeadora es como un cuerpo, una feminidad que, no sé, se hace operaciones y que utiliza, digamos, su corporalidad, pero no es trabajo sexual, su corporalidad para recibir regalos de personas. Entonces lo que yo propongo en relación al libro y el chapeo es justamente esto que tú señalas de este cuerpo que históricamente su sexualidad ha estado a disposición del otro, utilizar la belleza y el cuerpo como un espacio de retribución de eso. Es decir, que si tú quieres acercarte a disfrutar de mi belleza, tienes que pagar. Pero no un pago que es solamente una cosa de lo económico, y también sí, sino que debes de reconocer de que la distribución de las concepciones del cuerpo hay alguien que está en desventaja, pero ahora no estoy en desventaja. Debe de haber una vuelta a eso.
Y en el caso de la novela en particular, quien va determinando la manera en que operan estos cuerpos son los misterios de la santería dominicana. Entonces eso va generando una serie de comportamientos, de conducta, de acciones que van proponiendo el chapeo como una tecnología o una epistemología anticolonial. No sé si me... Y creo que también sucede lo mismo con la terminología de los negros, ¿no? A partir de la palabra negra, que tiene muchas consecuencias. Dentro de todo también hay una parte dentro de la afrodescendencia de la reconstrucción misma, sobre todo pensada por mucho por Estados Unidos, justamente en esta parte de Colombia, donde nace el hip hop. Y cómo resignificamos la palabra y de repente tiene estas aristas donde cuando se aproxima dentro del problema sistemático hacia la negritud. Claro. De referencia, ¿no? Claro. Y salen como estos otros conceptos, no sé, persona racializada, porque no se puede decir negro, porque Exacto. si una persona le dice negra a la otra puede ser un insulto, pero también hay como un trabajo de reivindicación, y me llamo negra para que salga como el estigma, entonces, bueno, persona de color, en el caso de Estados Unidos, entonces hay como toda una cosa. Es que obviamente es una disputa por el lenguaje y por las palabras, o sea, esta cosa, cuando digo qué la gente piensa, cuando dice travesti, negra, trans, lo que sea, es porque hay una racionalidad que es del cerebro, que es semántica, semiótica, que es significado significante, como que te dicen una palabra y automáticamente tú le das una definición en relación a lo que tú entiendas. Entonces aquí el chapeo toma otra definición. Y eso me parece también potente. Eso. Ya. No, yo me di cuenta, o sea, yo no pensaba en activismo, o sea, sí participaba de cosas, pero no me pensaba como voy a ser activista, sino que cuando comencé a habitar espacios me daba cuenta de lo que significaba tener el cuerpo que tengo, los deseos que tengo y la manera en que quería escribir o desarrollar mi proyecto artístico. Yo me daba cuenta que otras personas estaban en ventaja en relación a lo que yo hacía o hacía más que esa persona, pero esa persona por ser blanca, al menos en los contextos dominicanos y muchos otros contextos de países, hacer una persona blanca es como tener un magíster, ya. O sea, tú ya estás adelante. Entonces es como súper fuerte como eso. Que decíamos, y que lo voy a decir aquí, como que por qué Chapeo lo ha ganado un premio, por ejemplo. Que es un libro que me ha llevado, yo ando viajando desde que salió el libro por el mundo, sale el libro como uno de los libros más importantes del año 2021, pero no me he ganado un premio, tú sabes, porque regularmente una persona negra no ocupa los espacios de la literatura y además de esta manera, hablando de sexualidad, de sexo, travestis, trans, tú sabes, dembow, música urbana, entonces eso es porque en la definición del éxito, esas realidades, esas corporalidades no cumplen un lugar. Entonces tú terminas volviéndote activista porque tú te das cuenta que hay una desventaja en relación a cómo ocurren las cosas en los espacios. Básicamente le dijiste como analista, sino dedicarse un poco a eso. Claro. Como para defender tu Claro. Tomar posición también. Porque me implica, me afecta. O sea, que una persona negra esté en desventaja en relación a diferentes cosas, por el racismo, etcétera, por la discriminación, eso me afecta, porque yo lo vivo. Entonces eso te va llevando a ti al activismo. Igual es complicado, tú sabes, porque, por ejemplo, no sé, como tú me haces esa pregunta y pensaría, no sé, como que tendría que dar una respuesta como hazte activista, tú sabes. Y no, se sufre mucho, en verdad. Evítenlo. Pero no puedo decir como no sean activistas, pero claro, es agotador, tú sabes, terminar. Es muy, muy agotador. Me recuerda siempre, y lo asocio así, aunque quizás no tenga que ver, pero sí, con un amigo que es diseñador y me decía, Mijail, yo no veo edificios, no veo personas, yo veo patrones. Entonces cuando tú estás como en esa sensibilización
de comprensión de cómo es el racismo, cómo es la travestifobia, la homofobia. Entonces, en un mundo que naturaliza todas esas vainas, tú dices después, o sea, al tú tener esa sensibilidad, te afectan las cosas y te alejan mucho también de espacios, de personas. Tu mente está como todo el tiempo en eso. Yo el otro día con una amiga dominicana que participamos cuando vine la otra vez a México en un festival de poesía en la UNAM. En la noche estábamos ya compartiendo, tomando buena onda, y mi amiga es negra también y poeta, entonces estaba allá intensa y comenzó allá a decir, no, porque el racismo y y todo eso. Yo me paré y me dije, soy tonta y bonita. Tú sabes, como que no quería como amargar como el momento, no amargarlo, tú entiendes, como que ya había hecho una performance, había presentado, como que ya había habitado espacios de activismo y no quería seguir con eso, tú sabes. Como que es como mucho, porque claro, cuando tú comienzas tienes 1 año o 2, pero ya cuando tú tienes 10 años, tú sabes, y además ves que las cosas no cambian, sino que van en peor. Es fuerte, tú sabes, muy, muy, muy doloroso. Y yo no quiero tener una vida que implique tanto sufrimiento. Yo pienso que justamente emancipar las lágrimas, encontrar espacios de felicidad, de autorreconocimiento, son tecnologías necesarias para generar una autopreservación de nuestras existencias. Como travesti, yo quiero obviamente sentir como una identificación cuando me veo en el espejo, por ejemplo, pero también quiero ser amada, quiero seguir escribiendo, quiero comer la comida que me gusta, quiero estar en lugares y con personas que me gustan, y eso no necesariamente tiene que ver con un trabajo activista, sino como con lo que cualquier persona debería de tener derecho o acceso a eso. Pues ha llegado la hora de que comas, disfrutes. De que dejes de ser activista. Sí. Ah, sí, tenemos copias del manifiesto antirracista. Llévelo. Ahí está. Pero Sí, les voy a leer, para terminar, les leo algo y podemos terminar. Y muchas gracias de verdad por estar acá, porque sé como, tú sabes, sábado en la tarde, bueno, que se tomen el tiempo lo valoro mucho. Me voy a grabar. Olurá, Elirí y Pim, Turimali, Ochinché, Orokumalu, Obayeyó, Alapasi Yaniguá, Oduguá, Aché, Ichimani, Orulá, Somó, Orulá, Obulá. Es tu sabiduría la que nos movió esa noche cuando teníamos que movernos y no llegaba la guagua. Recordamos cada uno de los nacimientos gracias a ti, los decesos también, no solo los humanos, los nacimientos de las plantas y los otros animales. Recordamos los nacimientos y la espera, chulito. Morenazo, tiguerazo, morenazo, tiguerazo. Tu adivinación está en las palmas de mis manos, en las manchas que dejé el café en las tazas de mami. Papi nunca se puso el collar, pero mi abuela lo ayudaba. Contemplé, postulé, bondulé. ¿Y cómo es que tú sabes tanto, muchacho? Deja la chercha y venme a buscar. Ogunché, 2, 3, 7 y sus múltiplos, 23 de abril, añil, verde, negro y blanco, rojo y verde, martes y miércoles. Una vela azul para Yemayá porque es domingo, una vela para la que nacimos rodeadas de mar, o chinchí, o lelé, plátanos verdes, manzanas, uvas, pescado, azúcar negra, habichuelas, gofio, caña, sandía, piñas para Yemayá, una vela y un sueño de Antillas para Yemayá, para las que no nadamos solas. Cai, 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 Yemayá me oyó, cai, 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 siento tu dolor, cai, cai, cai,
Yema ya me oyó, cay, cay, cay. Siento tu dolor. Agua lotó, y haz que a toda esta gente lo piquen los mosquitos. Ábreme los caminos, papi. Enséñame esa vainita tuya del machete. Patulé, turulé, llama fe, para que después de las 3 de la tarde nos pongamos cada uno de los planetas en las manos y consigamos un teléfono, así de esos que hacen la fotografía para Instagram, full definition, para que engañemos a estos humanos tan feos, patulé, para que antes del trance al menos nos vistamos críticamente, y después turulé, para que ese pasaje de la población de esta comuna donde todos se pelean un pan sin nada se encienda, llama fe, para que tú, santo niño, preguntes por las niñas, patulé, mirando al mapocho con tu ojo filoso después de querer eyacular en las tetas de tu madre. Oh my God. Oh my God. Papito, esta es tu nueva oración. Turulé, patulé, tú me enseñaste que eres el dueño de lo que está por venir, incluso después de la montaña, incluso después de tu padre Obatalá, a quien le pediste que te curara con hierbas, turulé, potulé, con una falda, hijo de babá. Tu cielo no es el mayor, es pequeñísimo. Estoy en esta nueva información poniéndome en 4 para que me abras el camino, para que me abras un nuevo azar del 13 de junio. No eres San Antonio, no eres San Antonio. Llama fe, pirulé, patulé. Te miro a los ojos y encuentro un jardín donde me acuesto y existo en las gramas, en los pájaros, entonando un canto mestizado, con la lengua afuera, papi chulo, papi sabroso, papito, llama fe, tú sabes inglés, etuné, ando a pie, turulé, ¿cómo fue? Santuné con delé y pulé con turré, soy la cle y puché, orienté, corrumplé, etuné, ando a pie, turulé, ¿cómo fue? Santuné con delé y pulé con turré, soy la cle y puché, orienté, corrumplé. Cuídame al Enrique y a la María José, porque son muy buenos conmigo. Y tú sabes que en esta ficción los que son buenos conmigo son buenos contigo. Y ser bueno contigo es ser bueno entre todos, porque contigo siempre es pensar en los demás. Aunque eres demasiado masculino para mi gusto, y tu huevo que pluché, contemplé, el jardín ahora tiene cerezas y plátanos. Coño, pero este tipo sí es fuerte. Tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Changó, con tu catinga me he visto, nos vestimos, birirí, barará, santo Petro, bararé en la calle, en la cama, en las ramas, sana, sana, culito de rana, si no te sanas hoy, te sanas mañana. Grajo por el sudor, grajo por vivir en el Caribe, romo, sexo y chercha. Coño. Pero este tipo sí es fuerte. Tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Gracias.